Las culturas inca, maya y azteca. Habitantes de los Andes. Picos nevados y glaciares dibujan el horizonte de las planicies de América del Sur. Son los Andes que se extienden aproximadamente 7.600 kilómetros desde Colombia hasta el sur. Al oeste, llanuras y desiertos limitan con el Océano Pacífico. Al sur, al este, bosques lluviosos y húmedos llegan hasta el río Amazonas. Los hombres se asentaron en estas tierras alrededor del año 11.000 a.C. Provenientes de Asia, sus antepasados cruzaron América de norte a sur hasta encontrar climas templados. Aprendieron agricultura y construyeron poblados. Alrededor del siglo X a.C., las civilizaciones Paracas, Chavín, Nazca, Moche, Tiwanaku, Wari y Chimu habían ascendido y decaído. La última de ellas, la Inca, existió entre los años 1100 y 1532 después de Cristo. Trabajar el oro manos huecas de oro provenientes de una tumba chimú y posiblemente usadas como incensarios. Los chimú, habitantes del norte del Perú, fueron poderosos 400 años antes que los incas, quienes siglos después los emplearían por ser aún hábiles orfebres. En los Andes, alpacas que cruzan las nevadas planicies de los Andes. Estos animales lanudos son parientes de la llama, el guanaco y la vicuña, todos ellos camélidos sudamericanos. Originalmente eran salvajes, pero se cree que fueron domesticados alrededor del año 5400 a.C. Los incas fueron diestros pastores y agricultores. Desenterrar el pasado. Arqueólogos que trabajan en Zipán, Valle Lambayeque, Perú, donde se hallaron las tumbas de un sacerdote guerrero y de miembros de la nobleza Moche, que datan del año 300 después de Cristo. Los incas no tenían registros escritos. Mucho de lo que sabemos, sobre todo sobre ellos, proviene de la arqueología. Rompecabezas Nazca. Estas misteriosas y gigantescas figuras en el desierto fueron hechas por el pueblo Nazca. Su civilización floreció de la costa sur de Perú, miles de años antes que los incas. Se cree que las líneas pueden señalar las rutas de las procesiones religiosas. Valle misterioso. El río Urubamba corre a través de profundos desfiladeros. En 1911, el arqueólogo estadounidense Dr. Hiram Bingham vino a estas tierras buscando ruinas incas y descubrió una ciudad perdida en las laderas de Machu Picchu, muy arriba del valle del río. Antiguos habitantes. Hombre Aymara. Este pueblo vive alrededor del lago Titicaca, en la frontera entre Perú y Bolivia. Algunos historiadores los creen descendientes de los constructores de la gran ciudad de Tiwanaku. Otros dicen que llegaron del valle de Cañete después de que Tiwanaku fuera abandonada, cerca del año 1250. Aunque su estilo de vida ha cambiado con el tiempo, este pueblo conserva aún sus rasgos de identidad. Línea del tiempo. Miles de años antes de que se fundara el Imperio Inca, el hombre se estableció en las costas peruanas y en los Andes. Las ruinas de sus ciudades perduraron hasta tiempos de los incas y fueron parte de su mundo. 11.000 años antes de Cristo, asentamientos humanos en Monteverde, Chile.
de herramientas de piedra usadas en Perú 10.000 años antes de Cristo. La línea de tiempo data desde el año 0 a.C., 8.600 a.C., 3.800 a.C. 9.000 años antes de Cristo aumenta el calor y se retraen los glaciares. 8.600 a.C. se cultiva poroto, camote y ají. 7.500 a.C. los guanacos, vicuñas y venados de los Andes son cazados como alimento. 5.400 a.C. pastoreo de alpacas y quizá de llamas. Expansión de la agricultura en costas y montañas. 4.500 a.C. cultivo de zapallo. En el 3.800 a.C. crecen en los Andes maíz, mandioca y algodón. En el 3.500 a.C. las llamas se usan como animales de carga. En el 3.200 a.C., 1.500 después de Cristo, en el norte de Chile se practica la preservación y momificación de los muertos. En el 2.800 a.C., fabricación de cerámica en Ecuador y Colombia. En el 2.200 a.C., construcción de templos sobre montículos en la costa peruana. En el 2500 a.C. se levanta el templo de plataformas escalonadas en el Paraíso, Perú. Uso del telar de cintura, cultivo de papas y quinoa, expansión de la pesca a lo largo de las costas peruanas y el norte de Chile. Los agricultores usan el riego, quinoa, telar de cintura. En el 2000 a.C., el cultivo del maíz, desarrollado primero en las costas sur, central y norte, se extiende a la costa peruana y al altiplano. 1800 a.C., desarrollo de la alfarería en la costa de Perú. 1500 a.C., desarrollo de la orfebrería. 1000 a.C. se inician los grandes asentamientos en los Andes. La línea de tiempo va en el 2000 a.C. 900 a.C. Desarrollo de la cultura chavín, construcción del templo en Chavín de Huántar. 700 a.C. prospera la cultura paraca. 200 a.C. decae la cultura chavín. La cultura nazca florece en la costa sur de Perú. Se realizan gigantescas figuras nazcas sobre la superficie del desierto. En la figura se muestra una cabeza de piedra chavín en el año 900 a.C. Hasta el año 1 después de Cristo. El Gran Imperio. ¿Quiénes eran los incas y de dónde vinieron? Si pudiéramos preguntarle, nos contestarían orgullosos que su primer gran gobernante, Manco Cápac, fue enviado a la tierra por su padre Inti, el Sol. Y que Ocalo, su hermana y esposa, era hija de la luna. Los incas se creían superiores a los demás pueblos, aunque en realidad eran el último eslabón en una larga cadena de civilizaciones de las que heredaron muchas de sus creencias, técnicas y oficios. Desde sus montañas aprendieron a habitar y explotar los mismos parajes que aquellos pueblos y dominaron la costa del desierto y los bosques lluviosos. Alrededor del año 1100 después de Cristo, los incas eran una de las tribus más pequeñas de los Andes peruanos, pero guiados por un gobernante, Manco Cápac. En el siglo XVI comenzaron a conquistar las tierras vecinas. Durante el siglo XV, el ejército y los funcionarios incas crearon un enorme imperio, y aun cuando eran apenas alrededor de 40.000 habitantes, dominaron a una población total de 12 millones. De las 20 lenguas habladas en el imperio inca, lo más importante era
quechua, lengua que hoy está ampliamente difundida en los Andes. Parecía que este gran imperio permanecería para siempre. Sin embargo, en el 1532 un hecho cambió las cosas. Los conquistadores españoles llegaron a Perú en busca de oro y tierras. Tahuantinsuyo. Los incas llamaron a su imperio Tahuantinsuyo, los 4 cuartos. Este nombre hacía referencia a las regiones Chinchaysuyu, Collasuyu, Antisuyu y Cuntisuyu, norte, sur, este y oeste, respectivamente, cuyas fronteras se unían en el Cusco, la capital, el ombligo del mundo. En su máximo esplendor durante el siglo XV, Tahuantinsuyu se extendía 3.600 kilómetros de norte a sur y alrededor de 320 kilómetros tierra adentro, a través de los Andes. El inmenso imperio incluía el actual Perú, norte de Chile, oeste de Argentina, parte de Bolivia, Ecuador y sur de Colombia. Línea de tiempo. En 1492 después de Cristo, la cultura moche comienza a florecer. La cultura moche produce hábiles orfebres y alfareros. Desarrollo de Tiwanaku, ciudad-estado cerca del lago Titicaca, sur de Perú. En el año 100 después de Cristo. (500 después de Cristo). Tiwanaku es una gran urbe de cerca de 100.000 habitantes. De 600 después de Cristo se construye en Tiwanaku la Puerta del Sol. 700 después de Cristo, fin de la cultura moche en el norte, apogeo de la ciudad-estado de Huari. Inicia el florecimiento de la cultura chimu asentada en Chanchan. 750 después de Cristo decae la cultura nazca. 900 después de Cristo los chimu se convierten en una gran potencia. 1000 después de Cristo Huari es abandonada. Manco Cápac, primer emperador inca, funda el Cusco. La gran ciudad de Tiwanaku es abandonada debido quizás a los cambios climáticos. En 1300, Sinchi Roca es el primer emperador con el título de Sapa Inca. Se expande Chimor, el imperio del pueblo chimú. En el 1410, bajo el emperador Wiracocha, los incas hacen nuevas alianzas. 1437, Yupanqui, hijo de Wiracocha, conquista el estado Montaña de Chanca. 1438, Wiracocha designa a su hijo Urcón como su sucesor. Yupanqui se autoproclama emperador de un estado inca rival y se nombra Pachacuti. Máscara funeraria de Oros Chimú. Urcón es asesinado y muere su padre Wiracocha. El estado inca se unifica bajo Pachacuti. En 1440 el poderoso emperador Michancamán gobierna Chimú. 1438 después de Cristo. 1445 el hermano de Pachacuti, Cápac Yupanqui, explora las costas hacia el sur. 1450 los incas levantan Machu Picchu en los Andes. Aumenta el poderío inca. Reconstrucción del Cusco. Conquista de Chimor. Topa Inca Yupanqui es emperador. Inicia la era de construcción de caminos.
cuchillo ritual Chimú, 1492 después de Cristo.